Espero que se encuentren muy bien. Muchas bendiciones para ustedes y para sus familias. Y en especial en este día, pues, darle un saludo muy cordial a todas las damas que hacen parte de este curso en particular, en su día, el Día de la Mujer. Muchas felicidades de mi parte y mejores deseos y muchas bendiciones para ustedes. Vamos a Hola Juan José, ¿cómo estás? Bueno, continúo entonces, les decía que vamos a desarrollar la sesión del día de hoy de tutoría. En este momento estoy grabando para aquellos que no logren conectarse. Esta semana o estas 3 últimas semanas vamos a estar trabajando en función de lo que son gestión de riesgos en proyectos. Ya nosotros hemos estado dando todo lo concerniente a los conceptos de calidad. Hola María Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a Dios, feliz día. ¿Cómo vas? Me alegra mucho. Bueno, les decía, vamos a abordar durante estas 3 semanas que nos quedan todo lo que corresponde al componente de gestión de riesgos, que es complementario para lo que venimos trabajando en relación al componente de gestión de calidad, gestión y control de calidad. Mira, comparto pantalla. Buenas noches, Lorena. Bienvenida. Feliz día. Bueno, les decía, vamos a abordar ya lo que corresponde al componente de gestión de riesgos. Me confirman si están viendo pantalla. En este momento estoy compartiéndoles el aula en la semana 5. ¿Sí se ve? Bien, vamos a ubicarnos un poquito en torno a cómo vamos a desarrollar estas últimas 3 semanas. Tal como les comentaba al inicio de este módulo de la especialización, vamos a estar abordando todo lo que es el componente de gestión de calidad y gestión de riesgos. Ya hemos venido cubriendo todo lo concerniente a gestión de calidad, gestión y control, y ahora vamos a complementar o hacer el abordaje hacia lo que es gestión de riesgos, enfocado obviamente a manejo y gestión de proyectos. Entonces, en ese sentido vamos a abordarlo durante las 3 semanas 5, 6 y 7 en torno a 3 grandes componentes. Durante esta semana 5 vamos a estar enfocando a trabajar en lo que es el proceso de identificación y valoración de riesgos en proyectos, las diferentes metodologías que podemos utilizar o las diferentes técnicas que podemos tener de mano para poder hacer ese proceso de identificación de riesgos, que es fundamental para poder hacer el resto. Digamos que todo lo que sería el proceso de gestión de riesgos como tal, bajo el enfoque de gestión de proyectos, contempla tres etapas. Primero la identificación, que es la que vamos a estar abordando durante esta semana 5, y ahora les mostraré los materiales y los archivos correspondientes de apoyo y complementarios que vamos a trabajar durante esta semana 5, así como la presentación que les haré el día de hoy, que es precisamente con la intención de aterrizarnos en relación a ese material. Durante la semana 6 vamos entonces a complementar o nos vamos a enfocar en lo que sería la parte de analítica, análisis tanto cualitativo como cuantitativo en torno a esos riesgos que logramos identificar en la gestión de un proyecto. Y en la semana 7 complementaríamos y cerraríamos con relación a lo que corresponde a respuesta a riesgos y monitoreo de riesgos. Manejándolo de esa manera, serían como las 3 grandes etapas que corresponden a ese modelo de gestión de riesgos bajo todo este enfoque. Entonces, en esta semana 5, aquí en el aula ustedes van a encontrar diferentes tipos de materiales de apoyo con los cuales quiero que
trabajemos durante estos días. Van a encontrar, obviamente si ustedes han visto, yo siempre les estoy cargando el PMBOK, séptima edición, y la idea es que vayamos tomando del PMBOK lo concerniente o el ítem, la unidad correspondiente pues al tema que vayamos abordando para, digamos, efectos de complementar. Sin embargo, yo he querido ir más allá, porque a pesar de que yo soy muy defensor de todo el modelo PMI y demás, pues no es lo único. Hay muchas otras herramientas en el campo profesional que se pueden utilizar y abordar, no solamente en lo que corresponde a esta asignatura, sino a todas en general. Pues la gestión de proyectos es algo que, pues, yo me atrevo a decir que a cualquier profesional en algún momento de su vida laboral le toca enfrentarse a este tipo de procesos. Y por eso, pues, la idea no es quedarnos solamente con lo que, digamos, las herramientas que nos brinda el PMI, sino mirar también otras que pudieran complementar y que nos pudieran ayudar a manejar o gestionar de una mejor manera todos los procesos concernientes a la gestión de proyectos. Entonces ahí van a encontrar PMBOK, en este caso enfocaríamos solamente a lo que implica identificación de riesgos, y van a encontrar dos textos complementarios que son bastante interesantes, sobre todo en el componente de gestión de riesgos. Uno es el libro de Pablo Hierro, director de proyectos, y el de Clifford, que es administración de proyectos, donde también van a encontrar por ahí buen material de consulta y de apoyo para complementar, repito, sobre todo en la parte conceptual, lo que establece pues, el PMI en su modelo. Van a encontrar también aquí en el aula recursos complementarios. Esta vez no los quise poner todos en de aprendizaje de pronto para no confundirlo o para más bien diferenciarlo un poquito. Aquí estoy dejando todo lo que es material de consulta y por acá en recursos complementarios los materiales de apoyo que en este caso pues los comparto a ustedes desde mi óptica para fortalecer más este componente de identificación de riesgos. Aquí van a encontrar básicamente 4 documentos, son presentaciones relacionadas a los componentes, digamos, tanto de gestión de riesgo en términos básicos y generales, como en el componente de identificación. Vamos a encontrar una presentación, igual ahorita se nos voy a mostrar, que es digamos, como la parte introductoria de la gestión de riesgos bajo el modelo PMI. Esta presentación es, digamos, general, muestra toda la estructura de lo que representa bajo el enfoque PMI la gestión de riesgos en sus 3 etapas que les comentaba: identificación, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, respuesta a riesgos y monitoreo. Entonces ahí van a encontrar, digamos, esa estructura general de lo que bajo el enfoque PMI implica la gestión de riesgos aplicable a proyectos. Van a encontrar también otra presentación, esta sí es más genérica, no es solamente para proyectos, sino para cualquier contexto en general, que habla sobre el proceso de identificación, evaluación y análisis de riesgos. Y ahí vamos de pronto a desenvolver un poquito esos conceptos yéndonos un poco a la génesis o al punto inicial, porque pues y ahorita vamos a hablar de eso. Para hablar de riesgos hay que hablar de peligros en primera instancia y en qué contexto estamos ubicando ese análisis para poder hacer el ejercicio de identificación, análisis, cualificación y control de la mejor manera posible. En este archivo, esta presentación en particular, repito, es una presentación bastante amplia, un poquito más extensa que la que les hablaba del PMI, ahorita lo vamos a ver. Va a encontrar toda esa fundamentación de identificación, evaluación y análisis de riesgos. Y complementariamente a estas dos, que son presentaciones, digamos, un poquito más teóricas del modelo de identificación de riesgos, les estoy compartiendo dos materiales también de apoyo, que ya son más herramientas prácticas que nos ayudan a trabajar en ese componente de identificación, en parte en identificación, pero también nos ayudan y de hecho la semana que viene, probablemente la vamos a retomar, porque estas dos herramientas nos sirven no solamente para la identificación, sino también para esa fase analítica de cualificación o de evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa. Probablemente una de ellas ya ustedes la hayan visto, siempre les digo probablemente porque pues entiendo que ustedes vieron un módulo en algún momento de Six Sigma, pero no sé qué tanto alcanzaron porque Six Sigma es una
una metodología demasiado amplia y la cantidad de herramientas que hay en esa metodología es bastante extensa. No sé qué tanto alcanzaron de pronto a mencionarlas por encima o si profundizaron en ellas, pero independientemente de ello, aquí les estoy colocando material propio de desarrollo, que es el que yo trabajo en los procesos de formación Six Sigma para consultoría a nivel Black Belt, que está enfocada en este caso en la implementación y el uso de la herramienta MEF, que es una herramienta para también análisis, se le llama análisis de modo de falla, pero si tú la miras en contexto, pues yo les recomendaría o les recomiendo que veamos primero las dos últimas que están acá: identificación, evaluación y análisis, que es más genérica. Luego vemos la introducción bajo el modelo PMI y por último vemos estas dos que son la MEF y Routing, que son más prácticas, son más de herramientas de identificación, ya digamos de campo, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el caso de la MEF, pues, traduce análisis de modo de fallos, es una herramienta que nos ayuda precisamente en cualquier proceso, independientemente si es proyectos, si es un proceso de manufactura, si es un proceso de prestación de servicios, etcétera, poder hacer ese proceso completo de identificación de riesgos, análisis cualitativo, análisis cuantitativo, medidas de respuesta y medidas de control y monitoreo. Esa es una herramienta que es totalmente completa, digamos, por eso me gusta compartirla en este momento, a pesar de que en esta fase vamos a verla desde el punto de vista de identificación inicialmente, pero muy seguramente la voy a seguir mencionando hasta el final, porque en esta herramienta MEF en particular, si bien está diseñada para mejorar el proceso bajo la metodología Six Sigma, la puedes utilizar perfectamente aplicable a la gestión de un proyecto y con ella poder trabajar los tres componentes: identificación de riesgos en los diferentes procesos que te interesen, al análisis cualitativo y cuantitativo, y por último todo lo que sería, digamos, incluso esta herramienta me gusta muchísimo porque te ayuda en esta fase de respuesta a riesgos. Te plantea dos momentos: el momento de qué estás haciendo actualmente, es decir, frente a cada riesgo o a cada modo de falla, que le llaman un modelo de AMEF, pero es lo mismo, porque estamos hablando de qué puede salir mal. Entonces, frente a la identificación de qué puede salir mal o de qué riesgo se puede presentar en la ejecución de un proyecto, tú determinas o analizas qué controles, qué acciones se están tomando actualmente. 1, 2, evalúas si esas acciones realmente están siendo efectivas o no. Y 3, propones cómo monitorearlas, cómo controlarlas, o planteas otras alternativas de monitoreo, de acción o de control distintas a las que se tienen en el momento. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque el proceso de gestión de riesgo es un proceso que se debe dar de forma permanente. En muchas ocasiones, creo que al principio en la semana 1, si no estoy mal, en algún momento alguien de ustedes hizo una intervención y hablábamos precisamente de que el tema de la gestión de riesgos está en que lo que yo pueda identificar hoy como un riesgo no necesariamente se mantiene en el tiempo, y digamos, el hecho que yo aplique una herramienta para identificar, analizar y monitorear los riesgos al día de hoy, pues no es un ejercicio que tú hagas en un momento histórico de la empresa y te olvides de él o lo mantengas constante, porque los riesgos, partiendo del hecho que estamos hablando de incertidumbre, dependen de muchas variables que van cambiando con el tiempo. Los mercados van cambiando, las tecnologías van cambiando, las necesidades del mercado van cambiando, los mismos consumidores, nuestros procesos, nuestros proveedores, todo el mercado en general, digamos, alrededor de la empresa es tan dinámico que lo que hoy para mí es un riesgo, que tal vez, o que de pronto más bien, lo que hoy para mí no sea un riesgo, que no lo tengo identificado, no hace parte de mi matriz, etc., probablemente en un periodo de tiempo de 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, qué sé yo, aparezca, y si yo no lo estoy revisando, digamos, por lo menos periódicamente, no digo que todos los días tengas que hacerlo, pero sí periódicamente, es bueno que la empresa, en la medida en que vaya creciendo, va cambiando su portafolio, va cambiando las condiciones de su mercado, etc., es necesario que tú estés actualizando y revisando o monitoreando si los riesgos que tienes identificados se mantienen o si han surgido otros. Y ahí es donde está precisamente el gran problema, porque, insisto, la incertidumbre siempre va a estar presente. De hecho, el concepto de riesgo parte de la incertidumbre frente a los procesos. Entonces, esta herramienta MEF está aquí, pues yo les aconsejo que la revisen. Yo no sé, repito, si ustedes ya la vieron o no. Si no es así, yo por hoy con esta no voy a trabajar, por lo menos hoy.
voy a trabajar con Auti un poquito para contextualizarlos. Pero sí me gustaría que si ustedes no manejan o no conocen de mucho la MEF, me lo hagan saber para entonces la próxima clase arrancar con esa y a partir de ahí, digamos, ver todo lo que sería la parte de análisis cualitativo y cuantitativo con otras herramientas más. ¿Vale? Y sí. Sí. Perfecto. Excelente. Bueno, ustedes me quedo tranquilo. Porque precisamente por eso les decía, bueno, ya ustedes conociéndola, saben, bueno, pronto en este momento, si nos ubicamos frente al proceso de gestión de riesgo, que lo vamos a empezar a ver ahora, tal vez de arrancada no, pero en la medida en que vayamos avanzando un poquito se van a dar cuenta que comparativamente con una herramienta te permite hacer todo completo en un solo, digamos, en una sola matriz. Es lo que llaman, en Seguridad y Salud del Trabajo se habla de matrices de riesgos. El AMEF es algo parecido, pero obviamente con un contexto o enfocándolo en este caso a proyectos. Y hay otra metodología que también es bien interesante, que es la metodología Bauti, que ahorita la vamos a mirar, que también nos ayuda a hacer un ejercicio muy parecido de identificación en torno a lo peor que pudiera pasar en el escenario más complejo frente a un riesgo identificado en el desarrollo de un proyecto o de cualquier proceso. Entonces esas, digamos, son como un poco para contextualizarlos los recursos que tenemos en el aula en este momento para trabajar durante la semana 5. Ahorita al final les hablamos de la actividad de aprendizaje. Entonces vamos acá un poco a hablarles un poquito sobre estos tres materiales. Bueno, voy a obviar, repito, el de AMEF, que ya lo trabajaron, me voy a concentrar en los otros tres para poder, digamos, hacer una contextualización bien clara de qué van a encontrar ustedes aquí y cómo podemos ir abordando. Entonces, aquí hay uno de los materiales que encuentran ustedes ahí en el aula, que es el material que les comentaba para identificación y análisis, evaluación y análisis de riesgos, un documento muy, digamos, amplio en el sentido de lo que representa el concepto de riesgos, aplicable a cualquier situación, no necesariamente a proyectos. Entonces, por eso lo ideal era arrancar con este primero, teniendo en cuenta pues, que está centrado básicamente en lo que sería identificación, análisis, valoración y respuesta. ¿Bien? Partimos del hecho de que los riesgos existen en cualquier contexto, sobre la base de que la incertidumbre siempre va a estar presente. Incertidumbre entendiendo que nosotros en nuestras organizaciones, en nuestros procesos y en nuestros sistemas, incluso nosotros como seres humanos, tenemos debilidades en aspectos por mejorar, pero en la medida en que tú los conozcas y los identifiques, pues puedes trabajar sobre ellos. Lo más complejo es cuando esas debilidades son desconocidas o esas variables externas o internas que puedan afectar cualquier etapa de desarrollo del proyecto sean desconocidas, pues porque en el momento en que aparecen, aparezcan, yo, pues como independientemente de la experiencia que tengas como gestor, como administrador, como gerente, es probable que de pronto no puedas darle el manejo más adecuado posible, partiendo del hecho de precisamente que desconoces que a qué te estás enfrentando. Nosotros eso lo vimos en pandemia en todos los niveles. En un principio, yo le decía en la clase pasada, o la tutoría pasada, que pues frente a esa variable de presencia de una pandemia, ninguna organización realmente estaba como preparada. Eso lo veía uno como en películas, como muchas de las que vemos actualmente. Incluso yo recuerdo que salieron como una o dos películas casi al tiempo, un poquito antes de pandemia, y obviamente una de esas películas las veía como algo de ciencia ficción, a entretenerte ahí 2 horas, pero más allá de pensar que eso te pudiera presentar en la realidad, no. Fíjense que, salvo aquellas instituciones que de pronto pudieran estar muy cercanas a ese, porque eso fue algo muy cerrado en el inicio, pues ya cuando el problema se masificó, pues ya ahí no había nada que hacer, ya eso por naturaleza propia pues reventó un poco la situación, pero las empresas no estaban preparadas para eso y
Las que lograron de pronto sobrevivir en medio de esa pandemia es porque estaban 2 o 3 pasos más allá en lo que era su manejo de mercado y sobre todo más fuertes en materia de tecnologías, tanto de sistemas de información como de comercialización como tal. Pero realmente muchos de nosotros no teníamos ni siquiera identificado, o dentro de una matriz de riesgo, dentro de un DOFA, por decir cualquier cosa, hablar de una pandemia como una variable probable digamos, de riesgo. Entonces, cuando yo no estoy preparado o no la tengo, o lo veo como algo muy remoto, como algo casi imposible de que suceda, el casi imposible puede tomar, digamos, tomar vida y aparecer, y el problema está en que yo no voy a estar preparado para poder actuar. Esa es, digamos, como lo que pretende o lo que busca frente a la gestión de proyectos, que ustedes y yo saben muy bien que en todos los proyectos se presentan situaciones imprevistas, en cualquier etapa, en unos más que otras, y es muy importante que tú, desde la fase de planeación y preparación de ese proyecto, puedas prever esos riesgos que se puedan presentar, prepararte, tener planes de contingencia, de reacción y de control, de mitigación, para poder actuar en el momento en que se llegase a presentar una situación que ponga en peligro pues, la ejecución del mismo. Los principios, digamos, generales de lo que es la evaluación de riesgos implican el hecho de que la organización debe ser capaz de identificar con suficiente claridad esos riesgos relacionados con su actividad económica, en este caso con el desarrollo de proyectos. Al identificarlos y evaluarlos, vas a estar mejor preparado, vas a tener por lo menos herramientas previas de cómo actuar y cómo digamos, enfrentarte y manejar de una mejor manera para que ese riesgo pues, se minimice, no se presente, se desaparezca, o en el peor de los casos pues, minimizar o mitigar al mínimo el efecto que este pueda tener. Entonces aquí van a encontrar digamos, como en este material, repito, que es un poquito más general, algunos conceptos básicos relacionados con el tema de riesgo. Si bien aquí pues voy tomando algunas cositas de cada uno, porque repito, lo que quiero es que nos ubiquemos frente a qué vamos a encontrar allí en cada uno de esos materiales de consulta y poder de pronto abordar algunas cosas relacionadas a cada uno. En relación al tema de riesgo, antes de hablar de riesgo es muy importante tener claro el concepto de peligro. Yo siempre lo explico de una manera muy visual, y es ¿qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Porque las dos palabras suelen confundirse en el entorno natural común del ser humano. Hablar de riesgo o peligro para muchas personas puede significar lo mismo, pero en todo este contexto de gestión ustedes saben que no significan exactamente lo mismo. Están relacionadas sí, pero no son exactamente lo mismo. Cuando hablamos de peligro nos referimos a una situación, evento o elemento en el entorno en el que tú estás actuando, que puede poner o que puede generar algún tipo de daño en el proceso, en el trabajador, en el objetivo o el logro de desarrollo del mismo, en el cliente. O sea, hay una afectación que se da como producto de esa fuente generadora de peligro. Si hablamos de riesgo, ya estamos hablando de la capacidad que tiene o la probabilidad de ocurrencia de que ese peligro se presente y se materialice. Y yo digo, lo explico de una forma muy visual en este sentido. Si ustedes están de pronto frente, o yo les hago una pregunta, un toro es un animal no necesariamente salvaje en nuestro medio, bueno, para mí, yo que estoy en costa, ver un toro es algo normal, para otras personas de pronto en su contexto no tanto, todo depende de la región en la que nos encontremos. Pero un toro, un animal de estos, ¿es peligroso? Ahí, hablando de un toro, ¿sería peligroso para ustedes? ¿No? Bien,
Tú acabas de mencionar algo muy importante, Carolina, que fue la que hablaste, ¿cierto? Indistintamente que de pronto en tu contexto no sea un animal común o que tú tengas contacto, pues yo tampoco es que lo tenga, tampoco es que esté en contacto o lo vea muy comúnmente, y me refiero a que para mí es un animal relativamente común porque yo tengo familia de pueblos y sobre todo en mi infancia, para mí era muy normal, todas mis vacaciones yo siempre me iba y las pasaba en la finca de mi tío, entonces tenía contacto con todos estos animales de campo o de finca, y un toro para mí era algo lo más normal. Pero yo recuerdo mucho en esa época, niño de 5, 6, de 10 años, mi tío, por paz descanse, siempre me decía: sobrino, pilas, ojo, que ese animal te puede hacer daño. Dios no lo permita, te patea y, mejor dicho, me meto en un problema. O, porque digamos que ese sería uno de los daños posibles potenciales que pueda generar ese animal. O, obviamente, con los cuernos que tiene, pues también te pueda generar un daño todavía mucho mayor. El tema es que por su robustez, por su fuerza, por su capacidad, es un animal que tiene esa capacidad intrínseca de generar daño. Tú dijiste algo muy interesante y es cierto, es un animal que se piensa que es un animal violento, muy agresivo. Yo me atrevo a decir que no es tanto que sea agresivo, los animales, sobre todo de campo o el animal silvestre, pues tienen esa particularidad en el sentido de que en su entorno, pues obviamente ellos tienden a ser violentos por marcar su territorio y demás. Sin embargo, sabiendo que es un animal que puede generarnos daño, el hecho de que él tenga esa capacidad no necesariamente significa que me vaya a generar ese daño. Si yo ese toro lo tengo en un ambiente externo, ponte tú que estás en una finca, estás en un espacio abierto, y tú estás en contacto directo con él, pues obviamente hay un alto nivel de probabilidad de que en esa interacción de la persona con el animal pueda generarte algún tipo de daño, si tú entras a, obviamente, interactuar directamente con él sin tener las precauciones del caso. Porque, insisto, es un animal que no es que si tú entras al cerco te va a patear o te va a hacer algo, todo depende del conocimiento que tengas de campo, y obviamente por las personas que trabajan ahí saben cómo hacer eso de forma segura, y aún así pues se presentan accidentes. El tema es, hay unas capacidades que el animal en este caso tiene de generar un daño. ¿Qué puedo hacer yo para que ese animal no me genere daño? Y es donde aparece ahora el concepto de riesgo. Si yo estoy en campo abierto con él interactuando de forma directa, el nivel de riesgo, es decir, la probabilidad de que se presente una lesión o una situación que ponga en riesgo mi integridad física, aumenta considerablemente porque yo estoy interactuando directamente con la fuente. Distinto sería si yo estoy de pronto en una corrida de toros, a mí no me gusta para nada esa actividad, pero bueno, hay gente que le encanta el tema. Pero suponte que tú estás en un escenario de esto, estás como espectador viendo una corrida de toros, estás allá montado, sentado en una grada, lo más lejano del animal, estás en una situación donde no hay contacto directo y el riesgo de que ese animal te genere un daño es prácticamente nulo, es muy mínimo. Sería de verdad una situación demasiado extrema, aunque se han presentado, de pronto pueda generarse, pero ya por otro tipo de situaciones, no porque tú estés en contacto directo con la fuente, que en este caso es ese animal que tiene esa capacidad de hacerte daño. Distinto es para el torero, que ese sí está ahí frente a él, trabajando, haciendo su labor, digamos, de entretenimiento, expuesto a esas condiciones, pero manejando una serie de rutinas y de actuaciones que de alguna u otra manera le permiten hacerlo con un nivel de riesgo más bajo. Sin embargo, el riesgo está ahí. ¿Cuántos toreros experimentados y famosos en el mundo no han tenido accidentes, lesiones y incluso algunos muertos por un error en una corrida de estas? En una corraleja, que de pronto para algunos de ustedes pueda que me copien y que les estoy diciendo, ya eso se da en algunos pueblos del Caribe colombiano, ahí es mucho que el nivel de riesgo es mucho más alto, porque la gente lo que suele hacer es precisamente incentivar la agresividad del animal y correr el que caiga de mala, y ese es como la esencia y el gozo de ese tipo de actividad que uno nunca lo ha entendido, pero bueno, hay gente para todo. El tema es que el riesgo entonces aparece como una probabilidad de ocurrencia de que esa fuente generadora de peligro puede llegar a afectar o a fallar, o puede generar algún impacto sobre ese trabajador, espacio, proceso o proyecto del cual estemos hablando. Entendiendo esto,
es más fácil para nosotros poder hacer ese proceso de identificación de peligros y riesgos en una organización. Y ahora me voy a ir acá a precisamente el capítulo 11 de gestión de riesgos del PMI. Este material también lo tienen ustedes ahí en el aula. El que les mostré ahora es un poquito más como general, como para contextualizarlo. Quise de pronto tomar esa partecita ahí como para aprovechar el tiempo que tenemos acá disponible y enfocarme en algunos aspectos que quiero de pronto hacer un poquito más de incidencia. Bien, ahora sí. Entonces, el manejo de riesgos bajo la gestión de proyectos implica básicamente que nosotros como administradores del proyecto seamos capaces de incluir en todos los procesos de desarrollo del proyecto la planificación en relación a la identificación, análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, modos de respuesta o actuaciones frente a ese riesgo o a cada uno de los riesgos que identifiquemos para efectos de minimizar su impacto, cómo lo monitoreamos y cómo lo controlamos en la ejecución y el desarrollo de las distintas etapas de un proyecto. Eso implica, debemos entender, que el riesgo es esa condición incierta. Fíjense lo que les hablaba yo ahorita, el concepto de incertidumbre, aquello que puede llegar a pasar, que no necesariamente suceda, esto nunca pasa, nunca se presenta, pero ahí está latente, y que de ocurrir, o sea, en el evento en que llegase a presentarse, que llegase a ocurrir, pues tendría un efecto en este caso positivo o negativo, depende del caso, en los objetivos del proyecto. En ese sentido, entonces, en todo proyecto, nosotros tenemos la capacidad como gestores y administradores de identificar aquellas oportunidades de falla. Por eso el AMEF, del que hablaba ahorita, el AMEF precisamente se enfoca en identificar oportunidades de falla. ¿Qué puede salir mal? Yo, en esto de gestión de riesgos, suelo pensar un poco como estas películas hay unas películas que no son como 5 o 6, Destino Final, que mejor dicho, ahí pasan las cosas más absurdas que uno se le pudiera ocurrir, pero de pronto tomando como modo ilustrativo y figurado el ejemplo, en el tema de gestión de proyectos hay que pensar así: ¿qué es lo peor? ¿Qué cosas pudieran ocurrir mal? ¿Qué cosas pudieran fallar? Y no quedarnos de pronto porque a veces nosotros solemos cercarnos en lo que creemos que sí puede pasar, y aquello que de pronto es muy poco probable que ocurra, pues no ponerle atención. Y el problema es que eso que poco probable que ocurra, igual está la probabilidad de ocurrencia. Repito, por el mismo concepto de incertidumbre. Entonces, frente a un proyecto, nosotros tenemos que ser capaces, primero, de identificar qué oportunidades de falla, qué oportunidades de error o de riesgo se puedan presentar, que puedan constituir una amenaza para el cumplimiento de los objetivos y del desarrollo del mismo. Recordemos, porque esto lo hemos hablado muchas veces, recordemos que en todo proyecto, cuando ocurre un evento no deseado, usualmente se suelen afectar dos variables o tres variables. La primera, la variable tiempo de ejecución del proyecto. Cualquier desfase, cualquier situación que se presenta, eso usualmente tiende a afectar el tiempo de ejecución. Dos, la calidad, en el caso que de pronto pues el riesgo esté directamente relacionado con la calidad del trabajo, del proceso o el entregable que se esté desarrollando en esa fase del proyecto. Y tres, las dos primeras afectan en la variable costo. Entonces, al final lo que termina sucediendo es que mi proyecto se va a demorar mucho más, voy a tener que consumir muchos más recursos y por ende el costo de ejecución del mismo va a tender a dispararse, voy a terminar consumiendo el margen de utilidad y entonces el proyecto se va digamos, financieramente se va negativo, pero también desde el punto de vista de impacto frente al cliente yo voy a quedar muy mal parado, y eso es lo que no queremos. El propósito del manejo de riesgos, en términos generales, está enfocado en, primero, poder tener un proceso estructurado que me permita identificarlos, analizarlos y prepararme frente a ellos. Segundo, poder prevenir que esos riesgos negativos se transformen en ellos. Esa es la intencionalidad de cualquier herramienta que tú selecciones o utilices en torno a lo que es gestión de riesgos en un proyecto. Poder identificar esas situaciones
aunque sean por muy poco probables, pero tenerlas presentes ahí y tener un plan de respuesta de contingencia que evite que en el caso de presentarse el efecto sea, digamos, adverso o negativo en la ejecución del mismo. Incrementar la probabilidad e impacto de riesgo positivo. Los riesgos no necesariamente todos son negativos, puede darse el caso que exista alguna situación riesgosa que yo pueda aprovechar. Todo depende de la forma como tú abordes el problema, pero en algunos casos esa presencia de riesgo también se puede aprovechar de forma positiva. Por lo menos yo me atrevo a decir, cualquier situación riesgosa que se presente, uno de los puntos positivos que puedes verle a ello es el aprendizaje, el poder prepararte para en caso de que se vuelva a presentar, pues no genere el mismo impacto y poder preparar a otros. Y obviamente pues también disminuir la probabilidad de los impactos en los riesgos negativos. El proceso de manejo de gestión de riesgo o de gestión de riesgo en términos generales implica metodológicamente las siguientes fases. Primero, planificar el manejo de riesgo, poder prepararnos, insisto, hacerlo parte del modelo de gestión del proyecto, como cualquier otro de los elementos que hemos venido hablando, calidad financiera, recursos, etc. Dos, poder identificar en la ejecución de mi proyecto qué riesgos existen en las diferentes fases de ejecución del mismo. Tres, poder analizarlos desde el punto de vista cualitativo, es decir, cuáles son esos efectos que él pudiera llegar a tener. Cuarto, analizar cada uno de los riesgos que yo identifique desde un componente cuantitativo. Entonces aquí estamos haciendo, que eso es lo que vamos a trabajar la próxima semana, digamos, una vez nosotros los identificamos, viene la fase de análisis. Yo los voy a evaluar desde el punto de vista cualitativo de cuáles son, qué me pueden generar, cuáles serían los efectos, pero también lo puedo mirar desde el punto de vista cuantitativo en relación a, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia, digamos, el grado de severidad que genere en caso de que se presente, etc. A partir de esa identificación y análisis de qué puede pasar, qué es lo peor, qué impacto tendría, digamos, o qué impacto pudiera llegar a tener cada uno de esos riesgos en caso de que se presenten, pues entonces ya yo planifico o armo lo que uno llama un plan de respuesta, que básicamente lo que busca es, frente a cada factor de riesgo que tú identifiques en la ejecución del proyecto o frente a cada riesgo que identifiques, poder armar un plan de respuesta de contingencia que te permita actuar tanto para prevenir que ocurra como para mitigar el efecto y la consecuencia en caso de que se presente. Son dos puntos de vista o dos perspectivas desde las cuales hay que mirarlos. Es uno, ¿qué hago o qué puedo hacer para evitar que suceda? Y dos, en el evento en que suceda, ¿qué puedo hacer o cuál debería ser la actuación más correcta para mitigar el impacto? Y yo les pongo un ejemplo muy simple de la vida cotidiana. Yo no sé ustedes qué tan preparadas estén para esto que voy a decir, pero imagínense que ustedes están, no sé, caminando por un centro comercial, están en su trabajo, o están en cualquier entorno de su vida cotidiana, están esperando un transporte, no sé, y de pronto la persona que está al lado de ustedes cae súbitamente por un paro cardíaco o en este caso por un paro cardíaco. Pregunto, ¿ustedes estarían preparados para darle atención a esa persona? Fíjense que uno piensa y cree que eso nada más es para los que están allá en el COPAS o al frente del sistema de seguridad y salud en el trabajo, etc. O la gente que trabaja en control de emergencias, etc. O Cruz Roja, cualquiera, digamos, de esos entes, dejémoselo a ellos. Pero fíjense, la probabilidad de que a nosotros se nos presente una situación de esa es muy alta. En cualquier contexto de la vida, en algún momento nos puede llegar a pasar eso. Y bueno, uno dice, pues si sucede y porque no tengo ni idea de qué debo hacer, cómo debo actuar, si me sucede con una persona que de pronto no conozco o que es ajena, pues voy a decir algo que suena feo, pero es una realidad. La mayoría de las personas piensan primero en grabar, a montarlo en redes o lo demás, antes que atender a la persona. Son pocos los que reaccionan de forma rápida, pero usualmente la mayoría de las personas cuando ven una situación de esas, tienden a sacar el teléfono y ponerse a grabar, pero no piensan en qué hacer para poder de pronto ayudar o atender en la emergencia. El tema es que esa persona que estoy poniéndole el rótulo de desconocido puede ser cualquier persona cercana a nosotros, un familiar cercano, un hijo, una esposa, yo qué sé. Y
y como es una situación que es altamente probable de que ocurra, pues yo debo estar por lo menos preparado. Yo no te estoy diciendo, cuando te digo preparado, no es que de pronto manejes 100% el tema de atención médica al paciente, porque también es un riesgo. Si no lo sabes, si no lo haces bien, puedes terminar complicando a la persona. Como cuando una persona se cae o hay un incendio y de pronto pues a la persona hay que trasladarla, uno tiene que asegurarse primero que la persona no tenga fracturas u otro tipo de lesión, que al momento de montarlo o de cargarlo, llevarlo o trasladarlo, pues vaya a generar un daño mayor. Entonces, sí es necesario conocer el tema, pero por lo menos uno saber, bueno, qué sería lo mínimo que yo haría, quién llamo, qué hago, porque muchas veces las personas se bloquean. Pues a eso es a lo que se refiere, poniendo un poco ese contexto. Este punto 5 de planificación de respuesta es, frente a esa situación o ese factor de riesgo que yo identifico, ¿qué puedo hacer para actuar sobre él en el caso que se presente, pero también qué puedo hacer para mitigar y actuar antes de que suceda, es decir, para prevenirlo? Bien, porque no es solamente identificarlo, la intención de todo este modelo es prevenir que ocurra, pero si ocurre, insisto, la incertidumbre está ahí, pues entonces poder actuar de manera adecuada. Y por último, poder monitorear y controlar los riesgos. El tema del monitoreo y control es muy importante porque nos ayuda a poder hacer esa trazabilidad en torno a si las acciones o los planes que yo identifiqué de control de respuesta o que diseñé de control de respuesta frente a esos riesgos me están funcionando o no me están funcionando. Yo pongo este otro ejemplo en un contexto en que las personas trabajan en temas de seguridad y salud en el trabajo o hacen parte de pronto, así sea del comité o de COPAS, comité paritario. Una de las primeras cosas que uno le enseñan es que si ocurre, pues uno sabe que si ocurre un accidente en el entorno laboral, tú tienes que reportarlo automáticamente. Pues lo primero es atender obviamente al trabajador, garantizar que la persona tenga la atención adecuada y todo lo demás, y de pronto delimitar la zona y asegurarla para que no ocurra un evento mayor. Pero luego de ello, ya cuando ya la persona está en la atención, ya pues entonces entras a otra etapa, digamos, un poquito de más administrativa, en donde es muy importante que tú documentes y reportes la situación. Eso es lo que llamamos documentación y reporte de accidentes. Sin embargo, los incidentes, que son esas situaciones que se presentan en donde a la persona no le pasó nada, pero corrió con la suerte que no le pasó nada, pero la situación se generó, el riesgo se presentó, y en muchas empresas eso no lo reporta. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque precisamente ese punto 6 de monitoreo y control lo que busca es, es exitoso en la medida en que tú logres reportar y documentar absolutamente todo, así no pasa nada. ¿Por qué documentarlo todo? Hombre, porque el hecho de que en este momento, como dice uno, la sacó barata, no le pasó nada, se cayó un andamio, pero casualmente la persona en el momento no estaba ahí, se movió a buscar un café, qué sé yo, y no le pasó nada, pero qué tal que si hubiese estado. Entonces, el hecho de que haya caído el andamio y no le haya pasado nada no significa que el riesgo cobró vida, se presentó la situación de riesgo, que no hubo afectación o daño es otra cosa, pero yo tengo que hacer o documentarlo o digamos, hacer la trazabilidad, porque si ocurrió es porque algo falló. Luego entonces en mi plan de respuesta yo probablemente tenga que hacer algún tipo de ajuste o incluir cosas que tal vez no tuve en cuenta antes. Por eso es tan importante esa fase de planificación de respuestas y monitoreo, que es la última que vamos a ver en la semana siguiente. Importantísimo por resaltar que lo que es el plan de manejo de riesgos debe ejecutarse y debe desarrollarse desde el mismo momento en que el proyecto es decir, desde la fase de ideación o de diseño del proyecto hasta la etapa última de cierre. Durante todo el proyecto nosotros debemos ser capaces de hacer ese ejercicio de identificación, análisis y monitoreo y respuesta a emergencias y respuesta a riesgos. Es importante también contar con los recursos y el tiempo para hacer esto. Muchas veces por el día a día, por la línea dinámica de cumplir con los tiempos, de cumplir con las actividades, de cumplir con las fases de ejecución del proyecto, etcétera, se nos olvida este tema y no le dedicamos ni el tiempo ni los recursos, o no hay los recursos. Simplemente se identifica, se sabe que hay un riesgo allí
Pero si los recursos no están dados para poder implementar esos planes de acción, no estamos haciendo nada realmente, porque, pues, insisto, el hecho de que tú sepas que está en riesgo ahí no significa que ya por saber que está identificado, pues lo estás disminuyendo. Hay que contar con los recursos necesarios. Entonces, en la fase de planificación, que es la que estamos viendo como etapa inicial, lo vemos, digamos, lo podemos manejar en tres contextos. Lo que llamamos entradas, que básicamente se refiere a la definición del alcance del proyecto, la planificación de costos, la planificación de comunicación, los procesos corporativos y los factores ambientales o de seguridad y salud en el trabajo. Sobre ello yo voy a hacer esa identificación de posibles entradas en el manejo de riesgos. A partir de, digamos, de esa identificación de entradas, yo utilizo una serie de herramientas y técnicas que pueden ir desde reuniones de planificación y análisis de riesgos hasta la implementación de cualquiera de las herramientas, como MEF, o cualquier otra que me ayude, una espina pescado o cualquier otra actividad que me ayude en el brainstorming a identificar esos riesgos presentes y, en relación a la salida, poder generar un plan de manejo de riesgos, que es lo que al final me interesa, pues, tener como producto de todo este ejercicio. El objetivo principal, como les decía, es poder contar con un plan de manejo de riesgos que busque disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos en la medida en que yo los tengo controlados. Insisto, el hecho de que yo los tenga identificados no significa que ya no va a aparecer. Es identifícalos, arma un plan, actúa sobre ellos y con ello es que tú logras reducir la probabilidad de que se presente. Pero aún con todo eso se puede presentar. Hasta en las mejores casas ocurren los accidentes, por muy preparado y por mucho recurso que se tenga, pues siempre esa probabilidad va a estar ahí presente. El plan de manejo de riesgos es parte de la actividad gerencial del mismo proyecto. Debe incluir, como cualquier otro de los componentes, si yo armo un plan financiero de un proyecto, si yo hago un plan de manejo de recursos, si hago un plan de calidad, en relación al plan de manejo de riesgos deben incluirse ítems básicos como son los roles y responsabilidades, a cargo de quién maneja cada ítem asociado a un factor de riesgo, dependiendo de la etapa en la que estás, qué costos traería, digamos, o estarían asociados a esos riesgos, los tiempos, cuándo debo actuar, en qué momento debo implementar acciones para disminuirlo, cómo los categorizo, porque no todos los riesgos tienen las mismas características. Hay eso vamos a ver la próxima clase cuando veamos la próxima semana, cuando veamos el tema de análisis cualitativo y cuantitativo. Pues yo puedo categorizar el riesgo dependiendo de esas características cualitativas y cuantitativas, dependiendo del nivel de probabilidad y de daño que pueda generar cada uno de ellos. Definir probabilidades de impacto, armar mi matriz, digamos, de gestión de riesgos, identificar cuáles serían esos grados de tolerancia que yo podría tener frente a esos niveles de riesgo, teniendo en cuenta los involucrados, y poder establecer informes de gestión relacionados con este proceso. La identificación de riesgos es un proceso repetitivo, por eso les decía hace un rato de que no es algo que yo realizo una sola vez. Y esto lo digo porque muchas empresas pasa eso, arman matrices de identificación de riesgos y las dejan ahí. Y tú preguntas en la empresa, ¿usted tiene matriz de identificación de riesgos? Sí, claro, ahí está. ¿Hace parte del sistema de gestión de calidad? Sí, señor, aquí está documentado. Y uno pregunta, bueno, y cuénteme cuándo fue la última vez que usted revisó y ajustó el plan por la matriz de gestión de riesgos, y se quedan mirando las caras y no, hace 3 años, 4 años, ya eso no, probablemente ni siquiera, es muy probable que no sea vigente, o por gran parte de esa matriz no sea vigente. Entonces es un proceso que hay que estar haciendo, digamos, de manera, no digo diaria, pero sí de manera frecuente, sobre todo frente a los cambios que se vayan dando en el entorno y al interior de la misma organización. La identificación de riesgo, que es el proceso en el que estamos, implica, frente a las entradas, ese proceso de manejo de riesgos, estimar los costos de las actividades, la duración, el alcance, quiénes son los involucrados en cada uno de los riesgos que estamos identificando, cuál sería el plan de manejo de costos, cuál sería el plan de manejo de tiempos, cuál sería ese plan de manejo de calidad, qué documentos del proyecto estarían diseñados y asociados a esos riesgos identificados, y qué factores ambientales podemos encontrar. Y a partir de esas entradas que hicimos en la fase de planificación, nosotros podemos utilizar diferentes técnicas, entre las que están revisión de documentaciones, estándares y procedimientos, técnicas de compilación de información, listado de trazabilidad que tenga frente a situaciones históricas que se hayan presentado en la organización, técnicas de diagramación,
caso de espina pescado y cualquier otra herramienta de estas, el DOFA, que también es posible, juicio de expertos, brainstorming, AMEF, cualquier herramienta, digamos, dentro de este conjunto, de este punto, que me ayude a, o la famosa matriz de riesgo, que también pues se puede utilizar acá, adaptándose. Tenemos también, a partir de estas herramientas técnicas, se espera que la salida sea precisamente el registro de riesgos asociados a cada una de las fases y actividades de la ejecución del proyecto. Esa es, digamos, un poco lo que la fase en la que estamos. Ahí podemos hacer uso, les decía, brainstorming, técnicas Delphi, AMEF, entrevistas, causa raíz, opinión de mercado. En fin, hay un sinnúmero de herramientas que te pueden ayudar a poder hacer esa analítica de identificación de riesgo. Lo importante, insisto, es en no menospreciarlos. Es mejor, yo sé que es más trabajo para uno porque la matriz termina siendo mucho más grande, pero es mejor incluir la mayor cantidad de riesgos posibles que tú logres identificar, así tú creas y consideres que la probabilidad de ocurrencia sea muy baja, que dejarlo por fuera, no incluirlo, no estar preparado y ser presente, y tú no puedas reaccionar de manera adecuada, porque el efecto obviamente pues, va a ser muy negativo en muchos casos. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una matriz de riesgos, que la próxima semana vamos a enfocarnos en esto. Esa sería la fase de análisis precisamente, en donde para cada riesgo identificado tenemos todo el análisis cualitativo y cuantitativo, probabilidad, impacto, índice de riesgo, responsable como parte del plan, cuáles serían los servicios o las actividades críticas asociadas a ello, etc. De ese proceso de identificación, que es lo que vamos a ver la semana 6 y 7, se desprende lo que sería el análisis de riesgo cualitativo, que básicamente lo que busca es de manera subjetiva determinar, en caso de que ocurra ese riesgo, qué impactos y nivel de riesgo tendría. Ahí pues nosotros trabajamos con todo el registro de riesgos, que fue el resultado de la fase de identificación, el plan de manejo de riesgos, los alcances, las actividades que hacen parte del proyecto, los mismos procesos corporativos, los estándares de operación, y basado en las matrices de riesgo hacemos todo el proceso de determinar la probabilidad de impacto, armamos la probabilidad de la matriz de riesgo que tiene probabilidad de impacto, ocurrencia y demás, determinamos la calidad de datos que necesitamos, los categorizamos y hacemos una clasificación de riesgos, nos enfocamos en lo urgente primero y después en los demás, y pues, a partir de ello establecemos un plan de acción que terminaría concertándose en lo que llamamos actualización del registro de riesgos, ya como una matriz mucho más completa. Esto que tenemos aquí es una matriz de riesgo desde el punto de vista cuantitativo, ya metiéndole, digamos, datos o valores o cuantificando esos riesgos presentes en la fase de identificación y análisis. El análisis de riesgo cuantitativo precisamente tiene esa característica. Ya vamos a cuantificar numéricamente esos efectos identificados sobre el proyecto para efectos de poder priorizarlos y saber en cuáles de ellos atacar primero, dónde debemos enfocar los recursos y los tiempos para pues, atacar obviamente aquellos riesgos que tengan un nivel mayor de capacidad de acción y de daño. Ahí pues, de todas estas entradas, que son las mismas que traíamos de los procesos anteriores, utilizamos técnicas de recopilación de datos, técnicas de modelado, de evaluación analítica, analizamos la matriz, cualificamos el tema de la probabilidad, de la frecuencia, del efecto o el nivel de daño, etc., hasta tener ya la matriz completa de factores de riesgos asociados al proyecto. Esto pues, es un ejemplo. Esta es una forma de, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero simplemente un ejemplo de cómo yo pudiera cuantificar aquí en un árbol de decisiones las probabilidades de ocurrencia y los costos asociados a determinados riesgos identificados en la ejecución del proyecto. La intención precisamente de hacer una planificación de respuesta a riesgos es poder, insisto, identificar esas oportunidades de mejora en el proceso, en la operación y en el proyecto para efectos de disminuir el impacto de esas amenazas en el caso de que esos riesgos puedan cobrar vida y aparezcan en la ejecución con cualquier actividad del desarrollo de nuestro proyecto. Producto de todo este ejercicio de identificación y análisis se presenta o se deriva, digamos, al final en un plan o una planificación de respuesta, que básicamente lo que busca es tener unas estrategias para atender esas amenazas
estrategias para aprovechar las oportunidades de mejora que podamos identificar en la empresa y poder tener siempre un plan de respuesta y de contingencia frente a los riesgos que se puedan presentar. ¿Bien? Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a tener una matriz de riesgos actualizada, a poder tomar decisiones a nivel contractual y de asignación de recursos, de tiempos y demás, a poder actualizar los registros y los documentos de ejecución de estándares de nuestros proyectos y a poder tener un plan de gerencia mucho más completo y, digamos, con menor nivel de riesgo, por decirlo de alguna forma. La intención de cualquier plan de gestión de riesgos es evitar, transferir, mitigar o aceptar los riesgos que se presentan en el desarrollo de un proyecto. Esas 4 etapas que están ahí se refieren al tipo de acción que yo puedo, digamos, desarrollar en el proyecto, que las vamos a ver en la semana siguiente, pero me adelanto un poquito a lo que se refieren es, ¿de qué forma puedo actuar yo frente a un riesgo? En el mejor de los casos, digámoslo así, tú evitas el riesgo cuando tú logras eliminar la fuente de riesgo que estás generando. Si, por poner un ejemplo, frente a una situación, digamos, que ponga en amenaza la vida de un trabajador, yo necesito colocar un cuadro en la pared, por ejemplo. Una forma de hacerlo es coger una puntilla o un martillo y clavar en la pared para poder colocar ahí el cuadro. El tema es que en ese proceso de colocar esa puntilla hay un riesgo muy alto de que si yo hago un mal movimiento, hago un mal cálculo, me voy con el martillo en la mano y obviamente eso me va a generar una lesión. Frente a la posibilidad alta de que eso ocurra, que es bastante alta, sobre todo para las personas que no están habituadas a eso, pues la otra opción sería, en vez de colocar una puntilla, taladrar, colocar un tornillo, se elimina la probabilidad de que te golpees, pero aparece otro riesgo distinto, porque en este caso ese taladro pues obviamente tiene otro tipo de daños que pudieran generar, que incluso pueden ser hasta más peligrosos, pero en teoría aparentemente es menos probable, perdón, que tú te lesiones estadísticamente hablando, con el taladro a que te des con el martillo en la mano. Sin embargo, si yo logro, y esto que lo voy a decir se está comercializando un tiempo para acá muchísimo, hombre, y es hasta más fácil la cosa. Yo voy a un center, a cualquier ferretería o a cualquier empresa de estas distribuidoras y compro. Hay unos soportes que venden que traen una cinta adhesiva en la parte de atrás, le quitas la cinta, lo pegas a la pared y dependiendo porque los venden de diferentes capacidades, en cuanto a peso se refiere, pues si tú vas a colocar un cuadro pesado lo compras, digamos, con una capacidad, siempre trae la información de cuánto peso puede sostener. Bien, entonces de esa forma yo compro ese producto, lo pego a la pared y ahí no hay riesgo de que yo me golpee o que de pronto me lesione manipulando el taladro. El riesgo se elimina y se evita, es decir, se evita de que se aparezca la situación porque estoy modificando el proceso. Bien, ese, digamos, podría ser, ese es lo ideal. Sin embargo, en la práctica eso no siempre sucede. En muchas ocasiones yo transfiero el riesgo a otro contexto, actuando ya sobre el entorno, o logro mitigarlo, es decir, disminuyo el riesgo, pero igual sigue estando presente. Modifico, cambio la forma de trabajar, de pronto cambio el material, hago algo en el proceso que lo modifica, lo hace menos riesgoso, pero el riesgo sigue estando ahí. Es decir, estoy mitigando, estoy disminuyendo el efecto. O simple y sencillamente lo acepto. No puedo, ejemplo, frente a un proceso de fundición de un metal, en una fábrica de industria metalúrgica, el riesgo de explosión o de quemadura de un horno es algo que nosotros no podemos evitar porque el proceso natural de producción de ese producto requiere sí o sí que tú pases ese metal por un horno de fundición y ahí no hay otra forma de hacerlo. Hace parte natural, entonces tú aceptas el riesgo y lo que haces es simplemente controlar las diferentes variables que hay alrededor de él para evitar que se ocurra, digamos, un daño, pero el riesgo está ahí. Entonces estas se refieren más que todo a las amenazas negativas. Frente a las positivas, lo que se trata es de explotar el riesgo, sacarle provecho, compartirlo con otros procesos, fases o actividades que pudieran tomar lecciones aprendidas de ahí, reforzarlo o aceptarlo en el peor de los casos.
La actualización del registro de riesgo, que es lo que les hablaba ahorita, a lo que se refiere, digamos, como parte de la etapa final, es precisamente ese proceso de actualización constante de nuestras matrices de riesgo frente al desarrollo de proyectos. Y nos permite poder mantener actualizados los riesgos identificados, poder tener claro quiénes son esos responsables, poder priorizarlos de acuerdo a las situaciones y características que tenga nuestra organización, mantener actualizados esos indicadores de ocurrencia de riesgos, asociar los costos y los tiempos necesarios para poder responder frente a cada situación de riesgo, tener un plan de contingencia y alternativas de gestión y de respuesta, poder manejar eso que llamamos riesgos residuales, que son esos que van quedando por ahí como producto de las actuaciones que vamos generando, y tener, pues, digamos, esos planes de atención o de respuesta. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder saber si las medidas que estamos tomando son efectivas o no, en el caso del monitoreo y control, a determinar si los procesos adaptados realmente se han manejado de manera adecuada y de manera apropiada, a identificar nuevos riesgos, insisto, que pueden aparecer, a actualizar, digamos, la probabilidad y el impacto que los riesgos tienen, a concentrarnos en aquellos que generan un impacto más alto o que tienen una probabilidad de ocurrencia más alta en el proyecto, y a identificar lecciones aprendidas que nos ayuden a posteriormente poder ir disminuyendo cada vez las brechas en torno a los impactos de los riesgos en el desarrollo de proyectos. Entonces, esa fase de monitoreo y control es la que vamos a ver precisamente durante la última semana del desarrollo. Esto es como para que ustedes tengamos una generalidad de lo que implica todo el proceso de identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, monitoreo, plan de respuesta y monitoreo y control de riesgos. Bien. De igual manera, ustedes van a encontrar ahí en el aula otro material que es complementario. Esta metodología es muy sencilla, realmente la metodología, y bueno, está precisamente está el BOTI, que es para análisis de gestión de riesgos. Es una metodología muy sencilla, que lo que busca básicamente es poder definir el alcance de la intervención en relación a la gestión de riesgos, identificar esos factores que están dentro de la organización para efectos de prevenir situaciones, accidentes, incidentes, reportes de procesos fallidos durante la ejecución de un proyecto, etc. Un poco voy a irme al núcleo central de la metodología, o por si acaso. Esta, unos minuticos más, pero para efecto de poderles contar un poquito más acá. Eso, por eso el nombre. Sí. Así es. No lo has podido describir mejor. De hecho, el nombre BOTI es por la forma de formatín. Es precisamente por eso el nombre. Y básicamente lo que hace es eso, es un complemento. Fíjense que lo chévere de estas herramientas que muchas veces uno cree que con una sola es suficiente, pero las herramientas muchas veces complementan. AMEF tiene sus múltiples ventajas, hacer una matriz de riesgo también la tiene, que es muy parecido. El BOTI lo que busca es precisamente eso, es como identificar, bueno, frente a los peligros y amenazas que yo tengo, qué medidas de control puedo, digamos, identificar o desarrollar frente a el evento top, le llaman a ellos lo peor que pudiera ocurrir, ¿no? Frente a esas amenazas. Y qué consecuencias, es decir, para cada amenaza y cada peligro que yo tengo asociado al desarrollo de mi proyecto, qué consecuencias pudieran generar. Y a partir de esa identificación de amenazas y consecuencias, poder armar un plan de contingencia o de control que lo que busque es precisamente tomar acción sobre las fuentes generadoras de peligro y poder minimizar el impacto de esas fuentes de riesgo en la organización. Aquí en esta presentación en particular ustedes van a encontrar como 2 o 3 ejemplos, ¿sí?, de situaciones de riesgo. Este es uno, este es como, digamos, el modelo general del sistema de gestión, pero acá van a encontrar otras que hacen referencia ya a casos un poquito más aplicados. Cómo se va construyendo, así como puedes tú ir armando la matriz BOTI o el diagrama, y al final poder, digamos, establecer las medidas de control que pueden ir desde eliminar el control, sustituirlo, rediseñarlo, aislar el proceso,
etcétera, que son como las cosas que yo pudiera establecer como medidas de control y acción. Van a ustedes a encontrar cómo se construye el routing. Y aquí están, creo que hay 2 o 3 ejemplos de empresas o de situaciones reales. Este es el caso, por ejemplo, de frente a una situación hipotética en el escenario más cruel de una mina, en una explosión de mina de carbón. Bueno, frente a una explosión de mina de carbón o un evento top, digamos así, que es lo que no queremos que suceda, ¿qué causas o amenazas podrían estar asociadas a esas? ¿Cómo las puedo identificar, controlar desde la fase de prevención? ¿Qué consecuencias tienen en la parte derecha? ¿Sí? Y cuáles serían los controles recurrentes que yo podría implementar. Este es un ejemplo maravilloso de cómo se puede hacer esta implementación de esta herramienta frente a una situación de riesgo. Acá tenemos otra, desprendimiento de una roca en un proceso de transformación de manufactura, lo mismo, las causas o amenazas, las medidas de prevención, identificación y control. Esto es lo que no queremos que suceda, que se genere ese desprendimiento de la roca. Y frente a las consecuencias, ¿qué controles recurrentes yo puedo estar implementando o puedo implementar? Bien, entonces ahí les dejo pues también este material complementario, lo que ustedes ya conocen de AMEC. Igual yo dejé cargada, que creo que es la misma, que seguramente es la misma, que si lo vieron con el profe Jesús debe ser la misma, porque él y yo hicimos la formación Black Bear hace años juntos. Sí, exacto. Él y yo tuvimos por eso estaba con la duda y de alguna manera lo voy a dejarlo por si acaso. Pero él y yo hicimos la formación conjuntamente hace varios años de Black Bear. De pronto me he dedicado más al tema de consultoría que él, pero obviamente pues ahí tenemos todo ese material que, bueno, si a ustedes les interesa preguntar algo de eso, pues me cuentan también para compartírselo ya de forma externa. Bien, entonces ahí pues están los recursos complementarios asociados a cada uno de estos temas que les compartía ahora durante la sesión. Y la actividad de aprendizaje está asociada para esta semana 5, básicamente lo que busca es que ustedes implementen alguna de esas herramientas. No necesariamente tienen que ser esas 2. La que ustedes consideren. Lo interesante o lo que quiero que hagamos es que ustedes armen por lo menos la primera fase, que es esa fase de identificación de peligro. Pueden combinar las herramientas si quieren, pero la idea es que frente a un proyecto que ustedes, entiendo que ustedes ya vienen trabajando en un proyecto pues, y ya tienen algo adelantado, pues se les va a facilitar y va a ser más fácil. Pero la idea es que hagamos esta fase primero. O sea, en este entregable esta semana 5 lo vamos a hacer en 3 etapas. En este entregable vamos a hacer esa fase de identificación. Bien, que frente a los procesos, a las fases de ejecución del proyecto, qué riesgos están asociados y qué consecuencias puede llegar a tener en caso que se presente. Y luego la semana siguiente lo que entramos es hacer la fase de análisis cualitativo y cuantitativo, y por último el plan de respuestas y controlar a esos riesgos. Es decir, ese mismo que trabajemos acá, la idea es que lo trabajan en un proyecto, en una organización en la que ustedes están, lo vamos a continuar en las 2 semanas que siguen hasta armar el proceso completo de identificación, análisis y plan de respuesta. Bien, entonces ese sería, digamos, el trabajo que desarrollaremos durante esta semana. Importante también en CINU, ya yo les cargué las evaluaciones. Bueno, el coordinador, que es el profe Jesús, organizó las actividades evaluativas de las 7 semanas en dos notas. Las 3 primeras semanas, las actividades de las 3 primeras semanas, para la primera nota que se cargó allí, que creo que es, no recuerdo el porcentaje que le puso, se me escapa ahora, y las de la semana 4, 5, 6, 7 para la segunda nota cuantitativa para efectos de registro en el sistema. Ya yo les cargué la primera, es decir, las de las 3 primeras semanas, que incluían el foro más las 2 actividades de tareas que realizamos. Yo le comenté al profe Jesús, no recuerdo ahora quién es, pero hay una de ustedes que no me aparecía, uno de los estudiantes que no me aparecía me aparece aquí en el aula, pero no me aparecía en sí a la hora de cargarle la nota. Ya él tiene el dato, yo le dije que revisara y actualizar a ver si de pronto alguien que lo encontró de último o algo para actualizar ahí en sí y poderle cargar la nota. Seguramente yo creería que antes del viernes eso debe estar. ¿Dime? 30 y 70 exactamente. Entonces ya el del 30 ya está cargado, casi todo, falta solamente una sola persona que fue la que no me salía en lista. Ya el profe Jesús está solucionando ese tema, apenas él resuelva, le cargo la nota enseguida, y las que vienen de aquí hasta la semana 7 pues irían para
ese otro 70%. ¿Verdad? Como para que tuvieran ahí claro eso, porque de pronto revisen si no sepan que esa nota es de las tres primeras semanas. Bien. Entonces, eso sería, digamos, lo correspondiente al desarrollo de esta semana 5. Cualquier duda, como siempre les he dicho, que tengan, me escriben, se comunican conmigo y ahí vamos interviniendo. Y bueno, nos vemos entonces Dios mediante el próximo miércoles en la sesión de tutoría para la fase de lo que es análisis cualitativo y cuantitativo. Bien. Bueno, Laura, perdón, que es la que nos queda. Feliz noche, que estén muy bien, bendiciones para todos. Hasta luego.